Y de Madrid, de Fitur, cogemos el puente aéreo y nos vamos a Barcelona con Vanessa Martín, arquitecta. ¿Qué tal? Vanessa Molina. ¿Por qué te digo yo siempre Vanessa Martín, Dios mío? ¿Por qué quieres que cante? Pues oye, con lo bien que lo haces todo, estoy convencido de que también hasta eso lo harías fenomenalmente bien. Vanessa Molina, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas, gracias. A Barcelona. Nos vamos a Barcelona y hoy vamos a hablar de un libro que nos suena a todos porque La Catedral del Mar, esta novela fantástica. Y claro, esta fue, imagínate, fue la primera novela de un abogado, ¿vale?, que se convirtió en escritor, Ildefonso Falcones, que él lo que cogió es recrear su historia utilizando como nexo conductor la Catedral del Mar. Muchos, porque fíjate, al final, cuando algo se hace tan mediático, pasa a ser turístico. Entonces, mucha gente va a Barcelona y visita la Catedral del Mar porque lo ha leído en esta novela, ¿verdad? Bueno, pues la novela tuvo en principio muchísima repercusión porque, bueno, él tardó 4 años en escribirla, la publicó en 2006 y al mes de su publicación se convirtió en la obra más vendida. Tuvo millones y millones de ejemplares vendidos, se convirtió en la obra más vendida en castellano y traducida al catalán. Luego se tradujo a muchísimos más idiomas, pero esto fue un hito en el mundo literario, ¿no? Pero vamos a centrarnos, porque yo vengo aquí a hablar de la Catedral del Mar, de este edificio precioso que vemos aquí, del edificio, ¿vale? Que ha pasado bueno, pues, por muchísimas vicisitudes y guarda muchos secretos y curiosidades que hoy vas a desvelar. Muchas curiosidades, porque claro, le llamamos la Catedral del Mar, pero en realidad no es una catedral. No lo es. Es una basílica. Es una basílica menor, una de las 3 que tiene Barcelona. Yo la conozco bien porque además ¿sí? allí se casó mi cuñada, la hermana de mi pareja. Sí, pues entonces la conoces fantástico y sabes la zona donde se encuentra. Además se construyó en 1329 y está en el barrio de la Ribera. Este barrio, vamos a contextualizarlo, es que este barrio era un barrio en su momento, en la Edad Media, entre el siglo XIII y el siglo XV, se fue configurando este barrio que era como el Wall Street de Barcelona, ¿no? Porque era el centro neurálgico de negocios, de operaciones, estaba constituido por un montón de gremios donde se intercambiaban cosas, se vendía, bueno, había muchísima actividad comercial. Entonces ahí se empieza a construir una iglesia, ¿vale? Y esta es la que todos conocemos en esta novela como la Catedral del Mar, que comentamos que es una basílica menor, ¿vale? ¿Qué significa esto? Las basílicas menores son iglesias que tienen una importancia ornamental o espiritual que supera el ser una iglesia normal, pero no tanto como para ser considerada catedral, pues no es una sede obispal, ¿vale? Entonces, esta es una basílica menor, pero es preciosa, corresponde al gótico catalán, que circunscribe a la zona de Barcelona, donde empezó, y bueno, como vemos en su fachada es austera, tiene 2 torres octogonales y bastante austeridad. Lo que pasa es que cuando entras dentro, que si dices que tú la conoces y las has visitado, ves cuando entras dentro y encuentras una joya gótica impresionante, ¿verdad? Y ahí es donde descubrimos realmente ese gótico que está basado el gótico catalán se basa en una austeridad ornamental pero con pilares muy esbeltos y es muy elegante, es un estilo muy elegante. Pero bueno, con esa característica de tender hacia el cielo, que es lo que hace el gótico en busca de Dios, ¿no? Efectivamente, exactamente, ese es el sentido original de lo que es el gótico, ¿no? Esa búsqueda espiritual hacia el cielo. Bueno, la Catedral del Mar, la Basílica de Santa María del Mar, que es un nombre real, está ubicada muy cerca de la Catedral de Barcelona. Y es que se construyeron prácticamente en paralelo por la época de la que datan ambas construcciones. ¿Y qué ocurre? Que la catedral siempre se asoció a la monarquía, al clero, a la nobleza, y sin embargo la Catedral del Mar, la Basílica de Santa María del Mar, para llamarla correctamente, se asociaba más a la gente del puerto de esta zona, ¿no? Entonces a todos estos trabajadores, al barrio obrero, a los que realmente hicieron posible levantar esta edificación, ¿vale? Porque ¿cómo se levantó esta edificación? Como todas las construcciones, para esto se necesita mano de obra y dinero. ¿Verdad? Porque si ¿Quién puso la pasta? ¿Quién puso la mano? Bueno, pues ¿quién puso la pasta? La pasta lo pusieron pues los ricos de la época, ¿vale? Pues toda esta gente que disponía de más medios y entonces apostaron por esta construcción porque querían tener en su barrio una iglesia de cierta entidad, ¿no? ¿Y quién lo hizo posible? La mano de obra. Pues toda la zona, la gente que trabajaba en el puerto
¿Y qué hicieron? Llevar la montaña de Montjuïc, se encuentra cercana, entonces todas las piedras fueron transportándolas desde la montaña de Montjuïc al barrio, ¿vale? Y entonces lo hicieron posible. Y ahí está, pues bueno. Otra curiosidad muy, muy graciosa, y es que hay gente que entra y dice, si me ha parecido ver el escudo del Barça. ¿Esto es posible? O sea, que dices, bueno, en una catedral del siglo, del siglo XIV, ¿no? Del siglo XIV. Efectivamente, ¿cómo es posible el escudo del Barça? Del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues claro, como tú has comentado inicialmente, esta edificación ha pasado por muchísimas vicisitudes que ahora vamos a comentar. Entonces, en los años 60 reemplazaron las vidrieras. Y entonces, ¿quién puso la pasta ahí para las vidrieras? Pues el Barça. Y entonces, ¿cómo no? Ahí dejaron el reflejo de su escudo, que podemos ver mirando el altar de frente, las vidrieras que encontramos en el segundo piso y en la parte izquierda, ahí podemos ver el escudo y realmente está, no es una leyenda, realmente está en sus vidrieras. Y bueno, ¿qué ocurrió con toda esta edificación que parece que se ha mantenido a golpe de muchísimas cosas? Fijaros, en 1378, cuando se estaba terminando la zona de la construcción de las bóvedas, sufre un incendio tremendo el andamiaje, ¿vale? Porque para llegar a la parte final de esta construcción de las bóvedas, pues evidentemente se necesita andamiar. Entonces el andamiaje se incendia y ¿qué ocurre? Que se destruyen una grandísima parte de las piedras que componen la catedral. Esto en 1378, pero es que pasamos 1428. Cataluña, bueno, para ellos esa fecha es muy importante porque sufren un terremoto brutal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la zona del Rosetón se derrumba. En una construcción tan austera como era este gótico catalán, el rosetón era uno de los elementos fundamentales porque era de los pocos ornamentos que disponían. Entonces, el rosetón se derrumba tras este terremoto. No pasa nada porque ellos siguen y mantienen y restauran. No pasa nada con el edificio en el sentido de que efectivamente lo restauran, pero la caída del rosetón mató a 30 personas. Mató a 30 fieles que estaban orando allí. O sea, ni siquiera gente que pasaba por allí, sino gente que estaba allí admirando la edificación, la construcción o rezando, ¿no? Entonces esto fue para ellos una tragedia que mantienen esa fecha pues marcada en ellos porque fue tremendo. Pero bueno, ellos se reponen de todo esto como hacen los valientes y siguen hacia adelante, restauran el edificio, pero desafortunadamente llega otra fecha fatídica que es 1936. Aquí sufren Guerra civil. Claro, un atentado anarquista y entonces estuvo ardiendo la iglesia más de una semana. Fíjate. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sobrevivió poco más de la estructura, pues porque una construcción así ardiendo una semana pues ocasiona muchísimos daños, pero ellos han seguido restaurando y ahí tenemos nuestra Catedral del Mar preciosa, como vemos aquí, y todos podemos seguir disfrutándola, así que cuando vayamos a Barcelona hay que visitarla. Otra cosa que no se me olvide, esta catedral le da título a lo que acabo de comentar, a la novela La de Ildefonso Falcones, pero no creas que esto no ha sido más recreado en otras obras literarias como las de Carlos Ruiz Zafón, que ha escrito 2 novelas más en las que vuelve a aparecer La sombra del viento, que esa novela me fascinó, me pareció preciosa porque hace una mezcla ahí de misterio con realidad, con historia, con fantasía, habla del amor, habla de la permanencia, habla de los sentimientos y eso es fascinante, mezclando todos esos ingredientes y lo hace de una manera muy bonita y muy delicada. Y entonces vuelve a aparecer la Catedral del Mar, esta vez recreándola en el siglo XX, ¿vale? Pero bueno, volvamos a quedarnos con que realmente su nombre no es la Catedral del Mar, es la Iglesia de Santa María del Mar, ¿vale? Así que, bueno, esto es un poco lo que os puedo contar acerca de esta... Hay otra curiosidad que no se nos puede escapar. ¿Cuál? Seguro que se me olvida. Y es el hecho de que la basílica empezó a construirse sobre un anfiteatro romano. Es cierto, sobre un anfiteatro... Bueno, claro, de esto hay grandísimos estudios porque creo que ha sido una historiadora de alguna universidad americana que ha llegado a la conclusión, ha hecho determinadas catas y dice que aquí hay un anfiteatro romano, había debajo, ¿vale? Es verdad que está ubicada en una zona, incluso en la plaza cercana, ahí ahora mismo está construido un monumento conmemorativo a las víctimas del asedio de 1714 a Barcelona
y bueno, pues fue una zona, parece que ahí cerca, debajo de la plaza había un cementerio, parece que al lado, según esta historiadora, hubiese un anfiteatro romano. Como digo, bueno, estos son cosas que todavía no se han comprobado ni se han... Le podemos dar un rigor demasiado exhaustivo o definitivo, porque claro, habría que haber tocado mucho más una construcción que ya de por sí es muy delicada, porque ha sido, como acabamos de comentar, ha sufrido muchísimos ataques. Entonces tocar una obra así es complicado, ¿vale? Pero sí que parece que pudiese haber estado, claro. Además, cuando se construye, el mar estaba mucho más cerca de lo que está hoy. Luego ahora, toda esta zona, vemos que está la Barceloneta, la zona del puerto. La Barceloneta, que era una isla. Era una isla, y luego se conectó, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo... a través del sedimento que dejó el río Besós en la desembocadura. Efectivamente. Una vez que empezó a ponerse los diques para construir el puerto de Barcelona. Cierto, fue así. Así que, bueno, pero sí que es verdad que esto partió de una zona... El barrio de la Ribera era una zona, como he comentado, muy comercial, con muchísima actividad, entonces pudiese haber habido un anfiteatro y pudiesen haber habido muchas más construcciones que todavía no hemos descubierto. Esto ocurre como en Murcia, ¿sabes? La Gran Vía de Murcia, sabemos que dentro... En el momento en el que aquí se mete una pala, ya sabes que vas a encontrar restos musulmanes, árabes, claro. o incluso romanos. Vamos, incluso romanos, claro. En el momento en el que tocas. Efectivamente. Así que nuestra historia está aquí con nosotros, siempre nos acompaña, claro que sí. El barrio, además, donde está la Basílica de Santa María del Mar, es un barrio que a día de hoy sigue siendo un barrio de artesanos. Sí, es una zona comercial que ha sabido mantener esa huella, ¿vale?, que deja nuestro pasado en cada ciudad, ¿no? Entonces sí que no es una zona como excesivamente comercial, pues como otras zonas de Barcelona, como grandes tiendas de lujo, etcétera, pero tiene ese sabor de barrio que creo que hay que mantener en todas nuestras ciudades, porque debemos mantener nuestra huella. Está bien siempre adaptarnos al progreso y a las nuevas tecnologías, pero hay determinadas cosas que debieran quedarse como están, porque así intactas, son preciosas, ¿no? Entonces, bueno, ellos han sabido mantener ese sabor de esa zona, por lo cual es muy agradable visitarla. Es una zona muy turística, no solamente desde lo del libro, sino que ya de por sí era una zona muy agradable de pasear. Está en el barrio de la Ribera y entre el barrio del Born. Por cierto, hay que empezar a quitarnos un poquito de caspa, en el sentido de que si van a Barcelona, no esperen que nadie les vaya a hablar en catalán y que vaya a ser grosero con ustedes, todo lo contrario. De hecho, yo las veces que he ido siempre me han hablado en castellano y es verdad que además toda esa zona es una zona muy agradable de visitar, muy agradable de ver y bueno, y con una oferta tanto de comercios como de restaurantes y de arquitectura. Y de arquitectura, desde luego. Es que la ciudad es un museo, porque al final es una de las grandes ciudades arquitectónicas donde más huella hemos tenido del pasado y del presente, de la arquitectura vanguardista, contemporánea y de todas las épocas. Entonces, a mí me gusta mucho pasear por allí, sobre todo por estas zonas, y luego que es muy simpático cuando tú has leído una obra como esta, como este libro tan vendido que comentamos, y verlo directamente. O sea, que al final todos estos grandísimos escritores que tenemos han tenido una inspiración real, ¿no? Entonces, verlo llama muchísimo la atención, porque si los que hayáis leído el libro, que seréis muchos de los que me estáis escuchando, veréis que hace como una descripción muy bonita de lo que es el edificio y muy real, y cuando vas allí y lo encuentras es como, no sé, a mí me parece muy amable, ¿no? Muy simpático el hacer este gesto. Vanessa Molina, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer escucharte y además hacerlo con tanta pasión como lo has hecho y transmitirnos la belleza de un edificio absolutamente singular y con una historia tremenda. Nos has descubierto los secretos de la Basílica de Santa María del Mar, más conocida como la Catedral del Mar, precisamente por esa novela de Ildefonso Falcones, que es un auténtico bestseller. Un placer, como siempre, Vanessa. Gracias, buen fin de semana. Igualmente. Nosotros ahora nos vamos a